Vamos a dar comienzo. Buenos días a todas y todos. Buenos días. Y gracias por estar presentes en esta actividad. Desde la Asociación Talaverana de Ucrania agradecemos la respuesta de los partidos políticos representantes que hoy nos acompañan en el coloquio conversación. Primero presentaremos personalmente y rápidamente. Partido Socialista Obrero Español, Nuria, José Chu y José. Si queréis hacer la presentación ustedes, directamente. Bueno, vale, no hay ningún problema. Y así. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Y gracias por la invitación. Nosotros siempre que se nos invita, procuramos estar presentes y más en los temas sociales como estos, ¿no? Para nuestro partido es un hecho fundamental y una prioridad. Pues voy representando al Partido Socialista. A mi derecha está José García Guiado, que es el representante del PSOE en el Consejo Local de Mayores. Y a mi izquierda está pues Nuria, que la conocéis todos seguramente, que es la concejala que lleva todos los temas sociales, los temas donde se necesita más alma en un gobierno y Nuria es la que da el alma principalmente. Y que les habla, que soy José Gutiérrez, soy el vicesecretario general del partido Libertador. Pero darme la voz, llevamos unas semanas de pre-campaña, ya una de campaña, la voz ya va estando un poquito más floja y por lo tanto pido perdón por la voz y el tono que pueda tener. Por mi parte nada más, a su nueva disposición. Sí, hola, buenos días. Estamos como representantes o con portavoces más bien de Unidas por Talavera, Verónica Mora, la número 3 de la lista, Mauricio, el número 4, y Elena Morales y yo mismo, Fidel Cordero. Daros las gracias lo primero por la ocasión de hablar y debatir en la línea de lo que se está produciendo en esta campaña. Es el segundo debate, si no me falla la memoria, después del de urbanismo, con el que conectaremos algunas cuestiones, en el que hemos sido invitados a participar y nos parece que debería ser la tónica más generalizada de campaña, ¿no? No sé si vendrán los representantes del resto del grupo. Quedaron el que sí que venían, pero por lo que se ve para atrás. Pero bueno, hablaremos, escucharemos y os comentaremos lo que pensamos y lo que proponemos. Pues proponemos la siguiente forma de participación. 7 minutos de tiempo por partido para que expliquéis lo fundamental, lo que más importancia deis vuestro programa para la legislatura del gobierno de Talavera de la Reina. Pasaremos a realizar una batería de preguntas que hemos preparado la Asociación de Pensionistas y que responderá cada partido, sin superar en la respuesta los 3 minutos como máximo. Y finalizar con 2 minutos de tiempo para cada partido para que exprese lo que parezca más importante. ¿Parece bien? Este reparto del tiempo se hizo así pensando que íbamos a estar todos los partidos políticos que se presentan a la elección, pero que ahora pues hay más flexibilidad, ¿vale? No sé, como creo que se hace normalmente en todos los sitios, el orden debe ser de la gente que tiene presencia en el ayuntamiento hoy por hoy y luego los partidos que se presentan. Entonces, empezaría ¿Queráis del programa electoral? Vuestro programa electoral. Fundamentalmente, y yo creo que haciendo más hincapié debido a que somos la Asociación Talaverana por unas pensiones dignas, en los temas que tengan que ver con las personas mayores, dependencia, residencia, o sea, que nos atañe aún más, que también nos influye mucho lo que es la sanidad, la situación de los centros de salud en Talavera de la Reina, eso nos influye también como colectivo. Pero la palabra es vuestra y... En primer lugar, saludar muy cordialmente a los compañeros de Unidas por Talavera, Fidel y el resto de compañeras compañeros que van en la lista. Desearos éxito el día 28, donde los ciudadanos y las ciudadanas van a decidir quién gobierna Talavera y quién gobierna Castilla-La Mancha, ¿no? Nosotros lo tenemos claro
tenemos muy claro y cuando gobernamos nos gusta venir y a todos los sitios a rendir cuentas de la gestión, a todos los ciudadanos, a todos los colectivos que nos invitan y también hacer nuestras propuestas. Y lo cierto y verdad es que como estamos en la asociación por unas pensiones dignas, tengo que empezar por lo primero. Y lo primero es que gracias al gobierno actual, las pensiones no contributivas han subido un 15% y las pensiones generalizadas han subido un 8,5% a todos los pensionistas de España, también a los de Talavera. Eso es un hecho irrefutable, son datos y todos los pensionistas que estáis aquí presentes lo podréis comprobar en la cuenta del banco mes a mes desde este mes de enero. Eso es lo cierto y verdad. Y todo eso va unido en un paquete de medidas que cuando gobierna la izquierda, España, Castilla-La Mancha y en Talavera, se hacen unas políticas sociales muy diferentes a las que hace la derecha, las que hace el Partido Popular. Aquí en España ha gobernado el PSOE, el PP, para el gobierno, con Podemos, y el PP ha gobernado en España muchas veces. Cuando uno gobierna y los otros gobiernan, no tiene nada que ver absolutamente. Pero lo mismo nos pasa en Castilla-La Mancha. Es decir, podéis hablar de sanidad, podéis hablar de educación. ¿Qué es lo que se juega ahora? ¿Qué es lo que se juega ahora? El día 28. La sanidad y la educación, Castilla-La Mancha, los servicios sociales y cómo marcha la ciudad, cómo va el urbanismo, cómo están los parques, las calles, quién queremos que sea la alcalde o alcaldesa de Talavera de la Reina. Es lo que hoy se está jugando, la semana que viene, el domingo que viene, el día 28. Pero a nosotros nos gusta venir a rendir cuentas, porque además de un trabajo planificado que afecta en diferentes niveles administrativos y en diferentes políticas, cuando estamos hablando también de pensiones dignas, estamos hablando del salario mínimo interprofesional. Un gobierno, el presidente Pedro Sánchez, es el que ha subido el salario mínimo interprofesional. Estamos hablando igualmente de una reforma laboral que ha llevado a cabo el gobierno de Pedro Sánchez. Una reforma laboral que está dando que se esté generando empleo constantemente a nivel nacional, a nivel autonómico y a nivel local. Más de 1.300 personas en Talavera están trabajando con respecto a hace 4 años. Esas son las políticas de la izquierda, las políticas del Partido Socialista Obrero Español. Y cuando hablamos de sanidad y educación, que no he querido que hablemos de educación y de sanidad, el Partido Socialista, gobernando en Castilla-La Mancha, que es quien tiene la competencia autonómica, hemos hecho una educación pública de calidad, viniendo de donde veníamos. Veníamos de un gobierno de Cospedal, del Partido Popular, donde se cerraron cientos de escuelas rurales. Aquí en la comarca de Talavera, como subiremos en Manterovita, en La Frutal, en Carciotún, hemos tenido cientos de escuelas rurales cerradas, y esto de la España vaciada, que ahora se habla mucho de la España vaciada, por cierto, no están aquí hoy, no hicieron absolutamente nada. Quien lo ha recuperado ha sido el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano Villarreal. El gobierno de Castilla-La Mancha ya ha aprobado recientemente, la semana pasada, una ley de garantía sanitaria. Una ley de garantía sanitaria para que todos los ciudadanos tengan un tiempo determinado para poder ir a su médico de cabecera, a una prueba diagnóstica, a un especialista o a una operación. Y claro, me podrán decir, ¿ahora? Pues sí, ahora, evidentemente ahora. Y además decimos por qué, porque me gusta explicar la gestión. Ahora, porque veníamos de un sistema sanitario que Cospedal y el Partido Popular le dejó en el esqueleto prácticamente. Y aquí en Talavera, lo recordarán todos ustedes, seguramente, un día en el hospital a las 8 de la mañana se encontraron los facultativos, los auxiliares de enfermería, los enfermeros, los pacientes, una planta totalmente cerrada con un candado y una cadena. Recuerdan, ¿verdad? Esa era la sanidad del Partido Popular. Hemos tenido por medio una pandemia mundial, la pandemia del COVID, y ha hecho que se haya resentido el sistema sanitario a nivel nacional, a nivel mundial y en todos los puntos del mundo. Ha habido tensiones hospitalarias por el tema de la pandemia, como es normal. Pero ahora ya hemos restablecido, ya hemos contratado a todos aquellos médicos que despidió Cospedal y el PP, hemos contratado a las enfermeras y los enfermeros, a los auxiliares de enfermería. Ahora estamos recuperando y además terminando los hospitales que se quedaron parados en la época de Cospedal, lo que es infraestructura hospitalaria. Y además nos estamos dotando tecnológicamente, en el caso del Hospital de Talavera de la Reina, con tecnología de última generación.
Esa es la sanidad, esa es la educación. Esos son los gobiernos del Partido Socialista en contraposición con los gobiernos del Partido Popular. Pero si nos vamos a las pensiones, también ha sido un gobierno, con el presidente Pedro Sánchez, el que ha aprobado, recientemente, hace 3 meses y medio, la reforma de las pensiones. Y aquí, hoy, en la Asociación de Pensiones Dignas de Talavera de la Reina, hoy, los más de 11 millones de pensionistas en España pueden estar totalmente tranquilos, con las pensiones totalmente garantizadas, con el poder adquisitivo totalmente blindado y con una reforma que blinda además todo el sistema de ese marco que, como he dicho, va hasta el año 2050, donde se garantiza no solamente las pensiones, sino una subida importante año tras año. Sin duda, blindar ese poder adquisitivo, no estar pendiente año tras año si va a subir la pensión o no va a subir la pensión, solamente lo pueden hacer los gobiernos de izquierda, gobiernos sensibles a la clase trabajadora y a los pensionistas que menos cobran. Y eso lo ha hecho un gobierno con el presidente Pedro Sánchez. Y además, se hace de una manera, quiero destacar tres puntos, el tema de las pensiones, 3 puntos que estoy convencido y seguro que todos ustedes van a estar de acuerdo. El primero, se ha hecho con un refuerzo de los ingresos a la seguridad social, que también lo he visto ahí, en su cartel, con un refuerzo a los ingresos a la seguridad social de España. Y se ha hecho, además, con un incremento gradual de las bases máximas de cotización, con los salarios más altos, partiendo de una cuota del 1% que llegará hasta el 6% para que aquellos que más cobren aporten más a la seguridad social. Y todo eso también se hace que se garanticen no solamente las pensiones de todos ustedes, de los pensionistas, a día de hoy, sino también de los futuros pensionistas. Ayuso, que les saludo igualmente, de los futuros pensionistas. Estamos sosteniendo el sistema para que sea un sistema público, eficiente, con equidad y retributivamente que vaya aumentando cada año, no solamente para los actuales pensionistas, sino para los que hoy no somos pensionistas y estamos cotizando a la seguridad social. Y me encanta, lo he visto ahí, la brecha de género. ¿Lo tienen ahí? ¿Se queda mal? No podía faltar. No podía faltar, evidentemente. Un aspecto fundamental, novedoso totalmente. Nunca antes en España se había tenido en cuenta la reducción de la brecha de género en el sistema de pensiones públicas de España. Y eso lo ha hecho el gobierno actual a través del Real Decreto Ley que se aprobó en Consejo de Ministros en marzo de este mismo año, de escasamente 2 años, ¿no? Donde los periodos de laguna que puedan tener las mujeres se les rellena con las cotizaciones más altas de la actualidad. Unas pensiones mínimas que se establecen por encima de una subida por encima del IPC. Y el tercer y último punto que quiero destacar es que esta reforma de las pensiones en España es una reforma asumible, que se puede asumir, el Estado lo puede asumir. Asumible por todo, porque es un sistema sostenible, económico y además robusto, y que no incide ni pone en peligro la capacidad de las empresas en España. Por lo tanto, y por ir finalizando, no sé cómo viene el tiempo. No, el tiempo es más flexible ahora. Vale. La verdad es que no hayan venido el resto de partidos políticos, pues se nos facilita a los que estamos. Bien, pues ese sistema totalmente asumible, es un sistema sólido, un sistema robusto, calculado por los funcionarios de la seguridad social, todo lo que son las cotizaciones, los incrementos retributivos que vamos a tener todos los actuales pensionistas y los futuros pensionistas. Y ya como resumen, deciros que este sistema de pensiones, en primer lugar, garantizamos la suficiencia del sistema público de pensiones y en segundo lugar, por resumir, lo hacemos más equitativo y más sostenido en el tiempo. Muchísimas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias a la Asociación por las Pensiones. Tendríamos que hacer nuestra prácticamente todo el planteamiento del representante del Partido Socialista. Es evidente todo lo que se ha conseguido. Es uno de nuestros argumentos fundamentales la necesidad de esa presencia de la izquierda a la izquierda del PSOE para conseguir una serie de beneficios sociales. Creemos que no estamos haciendo ningún balance ni partidista ni sectario,
si dejamos claro que esa composición en el gobierno central, esos ministerios incluso, en el sentido más administrativo, que desde Unidas Podemos han presionado, apoyado, lo podemos decir de muchas maneras, ¿no?, para no resultar en ningún caso hostil y siempre constructivo, son fundamentales para conseguir una serie de beneficios sociales. Nosotras pensamos que lo que se está debatiendo detrás del tema de las pensiones es un asunto esencial, pero es evidentemente algo con mucho más calado. Se está haciendo una lucha abierta hace 40 años como mínimo, sobre el discurso. Estamos en un discurso solidario, estamos en un discurso competitivo, ultracompetitivo, ¿no? Nosotros nos posicionamos claramente sin ninguna ambigüedad por la visión solidaria y por la visión cooperativa. Siempre que señalamos que los pilares de nuestro posicionamiento político está el verde, el rojo y el malva, es porque el rojo y el malva están en esa línea. El verde también lo puede estar en muchos sentidos, ¿no? Creemos que no se puede plantear un desarrollo social saludable y, por supuesto, con perspectiva de futuro, si no entendemos la solidaridad como una cuestión básica. Y la solidaridad tiene que apuntar a uno de los puntos esenciales, que es la solidaridad entre generaciones. Es penoso, penosísimo, y creemos que se debería actuar mucho más. Invitamos ahora aquí en público a la gente del Partido Socialista a que se ataque con todos los medios, desde la educación, sobre todo desde las instituciones, ese discurso ultraliberal, ese discurso de tantos jóvenes que piensan que lo mejor que se puede hacer es irse a Andorra, irse a donde se paguen menos impuestos, buscar los resquicios fiscales, la evasión directamente, no ya solo la ilusión fiscal, porque creemos que sin ese concepto solidario esta es una batalla que hemos ganado, pero es una guerra que perderíamos a largo plazo. Por supuesto que planteamos que en el asunto de las pensiones hay todavía muchas cosas que aumentar y que mejorar, por ejemplo lo de la edad, vamos a 65 años, ¿no? Nos parece una pura cuestión de racionalidad que si tenemos pirámides de población más envejecidas se consiga ese aumento de la gente contributiva, procurando que la gente se incorpore antes al mundo del trabajo. Tenemos una experiencia casi cotidiana quienes estamos en la educación, viendo cómo desde que la educación obligatoria se extendió hasta los 16 años, en muchos casos, la mayoría por suerte es una oportunidad para mucha gente, pero también hay muchos casos en que la gente está allí como el que estaba antes en el servicio militar, a la fuerza, sin ninguna voluntad de hacer nada, y se le facilitaría mucho más con contrataciones, una mejora del empleo de los jóvenes, y sería más sensato siempre poner esa gente a trabajar que no a gente que tiene ya 65 años en muchos trabajos que ni las condiciones sociales ni a veces las físicas hacen lo más recomendable seguir trabajando. Bueno, pero aparte de todo esto, creo que tenemos que insistir mucho también y valorar mucho uno de los puntos que ha comentado José Chu, el aumento de ingresos, ¿no?, como una forma de conseguir, no el recorte del gasto. Creo que eso es un cambio de filosofía total. Creo que se ha hecho desde la izquierda poca labor pedagógica y tenemos que hacer mucha más también con la gente que está ganando mucho por sus profesiones, sobre todo, y que esa gente que está ganando mucho y que tenía un toque en sus cotizaciones las puede sobrepasar sin ningún problema. Hay que agradecer públicamente, como en todos los colectivos puede haber gente miserable, puede haber gente egoísta, pero en general hay que agradecer públicamente que la inmensa mayoría de la gente que está en esos colectivos profesionales no ha manifestado resistencia. Yo he visto durante estos meses, sobre todo en marzo, ¿no?, y en abril, provocaciones permanentes en todas las emisoras, en todo el bloque mediático que controla la derecha, intentando que hubiera un movimiento, sobre todo entre esa gente que tiene unos ingresos más altos, de resistencia, de hostilidad, de negarse a pagar, y no se ha dado, y yo creo que tenemos ahí también que hacer una labor de, ya os digo, de pedagogía, pero de agradecimiento social a toda esa gente que puede tener un nivel como para irse de vacaciones al Japón y que tiene conciencia de que precisamente como están ganando mucho pueden ceder parte de eso que están ganando más para que otra gente pueda llegar a unos niveles interesantes. Creo que otro punto que también hay que reforzar este discurso solidario es con el liderazgo europeo. Creo que estamos en un momento en el que España precisamente se puede vanagloriar de estar siendo uno de los lugares en Europa donde más se está haciendo con este gobierno de progreso una apuesta decidida por ese tipo de acción y de mentalidad solidaria.
Pero no queríamos dejar hoy, por lo menos yo no quiero esta primera intervención, sin tocar otro par de puntos que, aunque no sean directamente las pensiones, como somos un debate municipalista, nos parece fundamental. El asunto urbanístico, por un lado, y por otro lado, el asunto de los servicios sociales, ¿no? A pesar de las transferencias, ya sabéis que en nuestro caso no somos exactamente nuevos, hemos tenido un paréntesis en las instituciones, pero ya la gente de Portalavera hizo propuestas firmes en la anterior legislatura para que hubiera un complemento de ayudas a domicilio para la gente que lo necesitara, para un complemento en los comedores sociales. Desde el grupo de Ahora Talavera también se insistió, y era una de las propuestas en el programa del 2019, en llegar a plantear o a promocionar ensayos como el de la Ciudad de los Mayores, con un sentido de autogestión, para evitar el déficit que se ha visto desgraciadamente y trágicamente cuando la pandemia con el sistema de residencias, ¿no? Nos han dicho en varios foros, creo que que nos lo llegó a decir personalmente, que un sistema de residencias que está en su gran mayoría privatizado debería ser sustituido, y tenemos que hacer todo el esfuerzo del poder municipal, del poder comarcal, por un sistema público, ¿no? Defendemos, por supuesto, los servicios públicos, la educación y la sanidad, y creemos que el tema de residencias públicas de mayores tiene que incrementarse mucho más, hay mucho más control y tiene que ser no un negocio, como tantas cosas, sino un servicio público, ¿no? De la misma manera que todas estas ayudas, creemos que hay una visión positiva de la tercera edad, todo lo que tiene que ver con el envejecimiento activo, porque hemos recogido en nuestro programa los talleres de envejecimiento activo, los talleres sobre salud, sobre calidad de vida, sobre desarrollo, deben ser ampliados muchísimo. Creemos que tenemos todavía un gran terreno para desarrollar. Preguntamos a todos primero, me da igual. Vale. Personas mayores de 65 años, 16.000. El dato más arriba, más abajo, pero en torno a 16.000. Y personas mayores que viven solas por diferentes circunstancias en la ciudad, 3.000. Que iba a 3.000, pero más o menos. ¿Y menores? ¿Y menores de 65 años pensionistas? Con pensiones no contributivas. Y contributivas. No contributivas y contributivas. Esas no te puedo facilitar porque están, no sé, No, a ver, hay entran, claro. datos que no son los datos del censo, pues son accesibles a los concejales y concejalas actuales, no a los que no estamos en el ayuntamiento, es decir, ellos lo tenemos, pero los datos de seguridad social, los datos de MUFACE con pensiones diferentes, son datos protegidos que la verdad es que no tenemos ni nosotros ni las instituciones. Y con respecto al dato que acaba de dar la concejala de esas 3.000 personas aproximadamente que viven solas, que son 16.000 mayores, hemos dicho nos gusta dar cuenta, ¿no? Hay que tener en cuenta que el gobierno de Tita, como alcaldesa, hace 4 años tomó posesión. Nuria, como concejala, hace 4 años tomó posesión, se encontró con un presupuesto elevado, evidentemente, ¿no? Un presupuesto que para actividades de mayores tenía 15.000 euros. Nada más. A día de hoy el presupuesto, que está publicado con todo el mundo, en la página web del ayuntamiento y el público, ha más que doblado ese presupuesto inicial. Y para ello se ha puesto en marcha en 4 años, 4 años dan para lo que dan. Por eso cuando estamos pidiendo los votos decimos que necesitamos 4 años más para poder finalizar todo el trabajo que hemos iniciado en todos los aspectos, también en el aspecto de mayores, ¿no? Hemos puesto en marcha, teniendo en cuenta también con la organización con motivo del COVID, la paralización de todos los procedimientos administrativos, plazos y la paralización prácticamente de todo el mundo, sobre todo de las empresas. En mayo del 2020 el gobierno de Tita García puso en marcha en Talavera el plan de TEC, sobre todo pensando exclusivamente, poniendo el láser en esas 3.000 personas que hoy viven solas en Talavera de la Reina, a lo que se refería la concejala, ¿no? Y desde el primer momento llegó un presupuesto, para que no solamente sea un discurso político, sino que llegó un presupuesto para poner en marcha esta actividad. Si nos vamos a junio del 2022, se pone en marcha un plan pionero, son muy poquitos, se pueden contar con los dedos de las 2 manos en España, un plan integral centrado en las personas mayores, que se lleva a cabo no solamente desde el ayuntamiento, porque la competencia, como que conocéis, hay una primera
competencia de atención primaria en los ayuntamientos, pero después hay una competencia también autonómica y estatal, ¿no? Pues tenemos un programa pionero en España, que es el Plan Integra, centrado en las personas mayores, que se lleva a cabo entre el Ayuntamiento de Talavera, la Junta de Gobierno, la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha, la Fundación Pilares y la Asociación Lares. Son proyectos domiciliarios que se actúan domicilio a domicilio, donde hay una persona mayor que vive sola y que se realiza además con personal cualificado, que por cierto, la mayor parte, creo que todos son de la ciudad de Talavera, por lo tanto también estamos generando empleo en Talavera con personal cualificado que está trabajando en este proyecto, que es innovador y que está centrado en la persona, en los mayores. Y comentaros también, la gestión en esta legislatura, en cuanto se ha producido, cuando pasó la pandemia, del gobierno de Tita García se ha puesto en marcha, a través de la Concejalía que lleva Nuria aquí presente, la Semana del Mayor, un día del Mayor, como que conocéis, el 1 de octubre, se ha aprovechado para hacer actividades durante toda una semana, actividades con los mayores de Talavera. Y en cuanto a lo que se refería el compañero Fidel, de Unidas por Talavera, referente al tema de la digitalización. Somos sensibles al tema de la digitalización. El Partido Socialista es sensible con los más vulnerables, es sensible con las personas mayores. Todos tenemos padres, madres, abuelos y abuelas. Y para afrontar ese tema de la digitalización se está llevando a cabo, empezando este mismo año, 2023, un programa de digitalización en todos los barrios para las personas mayores de cada barrio de Talavera. Todos los barrios de Talavera van a tener y están teniendo ya está en marcha, en el barrio de la Solana, el Pilar, Patrocinio, barrio Santa María y alguno más, ese programa de digitalización para romper la brecha digital con nuestros mayores. Aparte de ese programa específico que tiene la biblioteca pública de Talavera, la José Hierro con la Ribeiro, donde también se realizan programas específicos de digitalización exclusivamente dirigidos a nuestros mayores, a los mayores de Talavera, de la Reina. También haciendo referencia a lo que antes habéis comentado, lo ha comentado Fidel, evidentemente, en esos programas de envejecimiento activo y de salud. Estamos llevando a cabo igualmente en esta legislatura un programa en el barrio de la Solana, donde están participando 1000 mayores que diariamente están realizando, de todo Talavera, que están realizando actividades de envejecimiento activo y actividad deportiva para llevar lo mejor posible enfermedades que tienen nuestros mayores. Eso en cuanto a temas de gestión. Deciros igualmente, comentaba Fidel, que espera que no haya una mayoría de la derecha en el Ayuntamiento de Talavera. La verdad es que eso sería un retroceso, sería una vuelta atrasada, sería echar el freno de mano a la ciudad. Nosotros lo tenemos muy claro, creo que Unidas por Talavera también lo tiene muy claro. Pero eso no depende ni de Unidas por Talavera, ni del Partido Socialista, ni de ningún partido. Dependen de los talaveranos y las talaveranas, que van a decidir el día 28. Por lo tanto, lo que sí ya se puede pedir es que el día 28 no se quede nadie en casa, porque si no deciden todos ustedes, van a decidir por ustedes. Por lo tanto, el día 28, animarse todo el mundo a ir a votar, cada uno que vote la opción que considere oportuno, pero que no se quede nadie en casa, porque de otras formaciones políticas les garantizo, y bien lo saben todos ustedes, no se van a quedar en casa. Ellos van a decidir. Si somos más, decidiremos las opciones de progreso, opciones que ayudan siempre a aquellas personas que más necesidades tienen y que necesitan gobiernos sensibles y gobiernos humanos. ¿Alguien te chivó las preguntas que había? Porque solo me ha respondido 3. Tengo un comentario. Hace falta romper un poco. Gracias, Juan. Es un comentario. Soy sincero porque la verdad que soy... Para que lo diga, claro que lo voy a decir yo. Los que me conocen... Porque yo las tenía en una caja de seguridad en mi casa. Eso me conoce. ¿Contestas a la pregunta? Empiezo yo haciendo un comentario. Bueno, nosotros obviamente no teníamos el dato de número de mayores, pero por suerte nos lo han facilitado. Y yo quiero hacer referencia a que 16.000 personas no es una cantidad que se pueda no tener en cuenta, ¿no? Por eso exacto. Pero yo creo que queda muy claro, ¿no?, que quiénes se preocupan por esos 16.000 y quiénes no.
Y quiero hacer referencia a que dentro de este grupo de 16.000 hay una heterogeneidad increíble, o sea, pues los hay que viven solos, los hay que viven en pareja, los hay que viven con los hijos. Y creo que deberíamos centrarnos muy especialmente en aquellos en los que viven solos, en aquellos en los que apenas tienen familia, en aquellos en los que la soledad es parte de sus vidas. Yo creo que cuando hablaba Fidel de solidaridad hacía un poco referencia también a eso, ¿no? Que no nos podemos olvidar de esa parte. Y yo creo que esta soledad, una manera de suplirla, de intentar acabar con ella, es pues dando recursos para que nuestros mayores tengan pues acceso a un poco lo que comentábamos hecho, ¿no? El poder tener acceso a puntos de encuentro, tener acceso a las bibliotecas. Ayer, fíjate, una de las cosas que nos demandaban en el vídeo que estuvimos en el Antonio Machado es volver a tener la biblioteca del Prado. O sea, que con la pandemia se perdió. Y es una pena porque era un punto de encuentro para muchos jubilados. No sé si alguno era usuario, pero era un punto. El Prado era como, ¡jo, qué maravilla!, ¿no? Poder estar ahí en un entorno como el Prado con nuestra sombrita, que ahora va a estar un poco más difícil, pero seguro que se encuentra en algún sitio y yo creo que es una de las cosas que deberíamos recuperar. Y además eso, porque ya es un punto en el que vas a hablar con alguien. Y bueno, yo solamente quería comentar eso, seguro que Fidel tiene algo más. La pandemia, en muchos casos de aislamiento y de soledad, han venido sobre todo por el predominio durante muchas décadas de un sistema social insolidario. Un sistema social donde al emplearse a la persona aislada como elemento de análisis, pues se olvida de todo esto, ¿no? Creo que precisamente el asunto de la digitalización tiene que hacernos también pensar mucho en este sentido. La brecha digital decimos cuando lo pintamos negativamente. La digitalización decimos cuando lo pintamos positivamente, ¿no? Si queremos de verdad solucionar y aprovechar las ventajas, solucionar los problemas, aprovechar las ventajas, tenemos que combinar las dos perspectivas. Tenemos que intentar acabar con la brecha, pero tenemos que utilizar los puntos positivos a través de la digitalización que cuadren en cuanto a establecimiento de estructuras solidarias. Quienes sois más activos y más activas en las redes, que me consta porque nos vemos con frecuencia, os daréis cuenta cómo muchísimas veces en algunas redes sociales que se pusieron 2010 más o menos ha sido la fecha que se utilizan de referencia, como a partir de ese florecimiento social de las redes sociales, valga la redundancia, mucha de esa gente es gente mayor. Mucha gente es gente mayor. Pero volvemos a estar como con todo este asunto con un arma de doble filo. Es una vía de relación, pero también puede ser una vía de aislamiento. Entonces, creo que tenemos que insistir no solamente en la necesidad de esas figuras facilitadoras en cuanto a que la digitalización no se convierta en una barrera, los programas que comentábamos hecho, pero aparte en el propio ayuntamiento, en la propia atención a todos los trámites y a las demandas que llegan, sino que tenemos que establecer específicamente vías, canales, medios, plataformas, donde la digitalización sea un previo o una lanzadera para los encuentros reales. Y volvemos a insistir mucho en ese sentido en el espacio físico. Necesitamos un espacio físico que se recupere para la gente. Lo digo esto y soy muy pesado, muy insistente, porque la experiencia que ahora recordábamos del periodo entre el 2015 y el 2019, los intentos que se intentaron boicotear sistemáticamente, recordaréis, de peatonalizar algunas zonas de las calles fundamentales, la zona de San Francisco y tal, crearon una resistencia social, sobre todo en el pequeño comercio y tal, que duró nada, meses. Y es la experiencia que han tenido muchísima gente en muchísimos otros municipios. Os comentaban hace poco en una conferencia muy interesante sobre urbanismo sostenible, como una asociación de libreros en el norte decía: a mí nunca ha entrado un coche a comprar un libro, ha entrado una persona. Es decir, en la medida en que recuperemos esos espacios públicos, plataformas únicas, espacios abiertos, tendremos muchas más posibilidades también para la gente mayor de esos lugares de encuentro.
Bibliotecas, por supuesto, librerías, estupendo, pero hay muchísimos otros espacios de encuentro donde se puede estar aumentando esa sociabilidad, y creo que en la mayoría de los casos la definición física de los espacios es un asunto clave. Tenemos que ser valientes, como en el otro tema de la reforma de la administración, porque se encontrarán resistencias. Siempre que haya algún plan para integrar una plataforma única, para mejorar la accesibilidad, hay resistencia, pero tenemos que pasar por encima de ellas, porque ahí no hay que esperar a un largo plazo. En un medio plazo es evidente que se mejora mucho la sociabilidad. No sé si tenéis cuestiones. Cuando nosotros hablamos de datos, no lo podemos tomar solo, es una opinión personal, no lo podemos tomar solo como una cifra, porque ese 16.000 son 16.000 personas con situaciones cada una particulares y únicas. Entonces, hay que, cuando hablemos o hagamos referencia a algo, pensar en esa situación, que no es un número, son seres humanos. No quiero dejar pasar la ocasión y además no dejarlo para el final. Quiero agradecer a la asociación talaverana por la expresión del mismo. Quiero agradecer desde que se constituyó hace 10 años, cuando bajaba prácticamente toda la semana. No, digo que bajaba porque entonces estaba en concejal, y si rescatáis fotos seguro que... Sí. Ahí aparece la... más alto también. Nos acordamos perfectamente. Los demás también éramos más jóvenes. Pero sí quiero agradeceros el trabajo y la labor que habéis hecho desde hace 5 años. A vosotros, a la verano, pero también englobarnos en el resto de asociaciones de pensionistas que en toda España, en Bilbao y en tantos y tantos puntos de España, desde hace 5 años habéis estado luchando por unas pensiones dignas. Seguiremos. Me parece perfecto. A día de hoy, la reforma del actual gobierno es un hito importante, pero no tiene que ser el fin. Por lo tanto, hay que continuar, que continuéis en esa lucha para que no haya retrocesos, sino que se vaya avanzando hacia adelante. Y quiero agradecer como partido político a todos y cada uno de los integrantes que todas las semanas habéis estado manifestando, que habéis estado poniendo visibilidad y alzando la voz, y eso, lo que habéis hecho vosotros y tantos pensionistas, miles y miles de pensionistas en Bilbao y en otros puntos de España, ha hecho posiblemente sea un factor determinante en esa reforma actual. La reforma actual, no me voy a alargar solamente... Sí, la lástima, Juan, bueno, y Guadalupe y todas, que la lástima es no tener enfrente a quien tenemos que... Exacto. Ese es el problema. Claro, ¿cómo vas a hablar de nuestra apuesta? Esta misma mañana me lo preguntaba en la prensa, de apuesta comarcal, si los que van de comarcalistas no aparecen para tener una postura socialmente definida. Vamos, yo digo que está en Pero con nosotros no queremos. Nosotros les mandamos invitaciones a todos los partidos políticos que se presentan en el municipio de Talavera la Reina. Oye, que habéis cogido el guante ustedes, pues es de agradecer. Que el resto no quiere enfrentarse a lo que se les pueda preguntar, porque hay preguntas que puede que no sean del agrado de ninguno, pero no tenemos más ningún interés maligno en ello, pero son cosas que han sucedido o están sucediendo y habrá que preguntarlas a los que optan por gobernar el municipio. Sí, entonces, nunca penséis que en esta pregunta hay ningún interés en agredir a nadie de ningún. Y la sospecha, Juan, como te puedes imaginar, la sospecha es muy clara. Si tú tienes en un terreno la posibilidad de disimular y de decir que, bueno, nosotros también queremos la ciudad verde y no sé cuánto, y yo voy a trabajar en bicicleta y no sé qué, pues vale. Pero claro, cuando te enfrentas al asunto de las pensiones, los datos que estaba comentando José Chu, lo que ha habido, la revalorización reciente, última, todo eso son datos, si se comparan con los periodos y con las políticas del Partido Popular,
o de los que están más a la derecha todavía, incontestables. Entonces, claro, realmente es un tipo de argumentación que es estupenda, pero que la tendríamos que tener contra los que no están en aquí entre nosotros. En mi opinión personal, en mi opinión personal, no han querido enfrentarse aquí porque la mayoría de las cosas que han mejorado en cierto punto a los pensionistas y a la sociedad en general, ellos han votado. Ya, claro. Entonces, por eso yo creo que no están aquí, ¿sabes? Y Más su que modelo. nada. ¿Cómo podemos conseguir una ciudadanía más educada, culta, respetuosa y solidaria en nuestro municipio? Con educación. O sea, Sí. yo soy madre de adolescente y niña y tengo muy claro que es educación. O sea, es educación, pero ¿qué pasa? El problema es que cuando nos encontramos con unos padres que no son educados, ¿no? Que es lo que nos pasa. O sea, yo lo veo por... yo también trabajo en educación, aunque no soy directamente profesora, yo soy intérprete de lengua de signos y estoy en el aula. Entonces, mi ventaja es que yo estoy con el alumnado como... Tengo un papel un poco entre profe-colega. O sea, los alumnos no tienen muy claro si les enseño o si estoy con ellos de colegio. Entonces, por el Instagram... Y me doy cuenta que muchos de los chavales con los que yo estoy tienen una educación admirable. O sea, hace poco estuvimos en Madrid de excursión y uno de los chavales con los que iba se encontró una señora que estaba bebida, agarrada a una farola, y el chaval se acercó a ayudarla, mientras que las personas que pasaban por delante la ignoraban. Y yo dije, el futuro está ahí, o sea, el futuro está en estos chavales. Y estos chavales, al final, hacen que sus compañeros se fijen en ellos y que vean que eso es importante, el estar ahí, el estar ayudando a una señora que necesita ayuda. Creo que tenemos un papel muy importante desde el municipio. Creo que sería básico una campaña de concienciación. O sea, campañas de concienciación, no acabar como muchas veces la derecha quiere acabar con campañas de igualdad, con campañas de sexo. O sea, yo recuerdo hace unos años que querían acabar con las campañas de sexo en el instituto. O sea, yo tengo una ventaja, que es que como soy intérprete me dejan entrar en las campañas de sexo, o sea, que a los profesores no les dejan. Y no podéis imaginar las burradas que dicen los chavales, porque sus maestros es el porno. O sea, el maestro de educación sexual es el porno. O sea, y eso es una vergüenza. Entonces, creo que desde la educación hay un papel clave, ¿no? De intentar llegar a aquellas partes en las que a lo mejor las familias no podemos llegar, pero creo que la concienciación es básica, y yo soy muy consciente que desde los centros educativos se hace, y confío en que desde las familias también. Yo lucho y trabajo mucho. El otro día en la revisión de 14 años de mi hija le decían, es que eres atípica. Yo le decía, no es atípica, es que esto es educación. O sea, cuando mi hija decía, no solamente estoy pendiente de si hay acoso en mi clase, es que si detecto algo, aviso a la orientadora. No es que solamente estoy pendiente de que en mi clase se hable de igualdad, es que yo en el recreo defiendo la igualdad entre el hombre y la mujer. O sea, y eso es educación, y yo espero y confío en que entre todos esta concienciación, yo siempre hablo, ¿no?, que habla mucho, Fidel nos habla de redes, y yo creo que además de una red institucional, creo que tenemos que tener una red familiar y social, ¿no? Y yo creo que nosotros lo tenemos clarísimo, y que es uno de nuestros principales objetivos. Y el ejemplo, yo con estos asuntos de la ciudadanía digo siempre lo que decía un proverbio ruso, aunque ahora parece que está mal citar cualquier cosa, muy sabio, que decía, hablando de conocimiento, esto, que las escaleras se barren de arriba abajo, ¿no? Yo creo que hemos tenido un precedente malísimo en mucho tiempo, cuando desde posiciones tan altas como la propia jefatura del Estado se ha dado un mal ejemplo. Yo creo que en el nivel de la política municipal es uno de los niveles donde la gente te ve más cerca y tiene más claro si eres un buen ejemplo o no eres un buen ejemplo. Yo creo que la ejemplaridad es fundamental. Yo creo que no sirve de nada pedir participación, aunque nosotros insistimos mucho en la participación. Antes se me ha pasado, por cierto, cuando habéis comentado lo de los consejos. Los consejos, ayer volví a surgir, ha surgido días más atrás.
los consejos debían ser la mayoría de ellos vinculantes. Y deberíamos intentar, y nosotros lucharemos porque los consejos que se hagan a nivel local puedan tomar decisiones vinculantes, sin quitarle ninguna capacidad, lógicamente, al Pleno, porque no vamos a saltarnos la ley, ¿no?, ni la representación popular, pero tenemos que aumentar mucho la participación. Pero a lo que iba, la participación activamente educa, indudablemente, pero no puede haber una participación sincera y honesta ni una escucha honesta si no hay un buen ejemplo. Y yo creo que tenemos que ser ejemplares si queremos ver una ciudad limpia, una ciudad verde, yo que sé, una ciudad con todos los sistemas que se han hecho de intentar conseguir la autosuficiencia energética. Todo eso tiene que empezar por los edificios públicos, tiene que empezar por las personas que están siendo portavoces de la gente, ¿no? Respecto a los consejos, posiblemente también voy a estar muy de acuerdo con lo que ha planteado Fidel. Es verdad que los consejos locales, como bien conoce, los concejales o miembros que participáis, ¿no? Para José, nosotros, que forma parte del Consejo Local de Mayor, claro, sí que las organizaciones políticas también machusas, evidentemente, y puede ser un deseo, Fidel, evidentemente, porque además hay un órgano de participación importante, de asesoramiento, y habría que empezar por el final que está viendo la ley. También por la ley de base del régimen local que marca las competencias de cada órgano de gobierno dentro de los municipios, pues difícilmente. En cuanto a la pregunta que formulabais, coincido plenamente con Oña, coincido plenamente. La educación, pero también es verdad que la educación hay que verla desde un punto de vista transversal, ¿no? La educación no solamente... Elena, perdón, Hemos interrogado bien, ella también. La Verónica sí que la conocido. En educación lo tenemos que ver en un aspecto meramente transversal. Educación es todas las personas que trabajamos en los centros educativos, todos los que trabajamos en los centros educativos, pero también es la familia, claro. También son los amigos. También son todos aquellos asociaciones, clubes deportivos que interactúan durante toda la tarde con chicos y con las chicas. Que es un aspecto transversal y estoy convencido, ¿no?, que la mayor parte de los jóvenes, para estar muy orgullosos de ellos, pero también es verdad que hay casos que son complicados. Y evidentemente dentro se hablaba, ¿no?, de la familia fundamental. Curioso, ¿no?, que todavía hay muchas familias que sigan hablando, que sigan dirigiéndose a los centros educativos con el tema del fin parental. Qué barbaridad. Gracias, buenos hoy. ¿O no puedo intervenir? Venga, sí. Sí, gracias. Es en relación al tema de los estatutos de los consejos locales. Yo entré en el Consejo Local de la Mujer en el 2015, vi todo lo que se había reformado durante el gobierno municipal del PP, antes de que ganara el PSOE, y los estatutos decían claramente que los consejos locales eran consejos de asesoramiento, pero vinculantes, con lo cual yo creo que no puede ser complicado, pero no difícil ni imposible, que esos consejos locales vuelvan a ser lo que eran, reformando esos estatutos. Bueno, pues vamos por la tercera. ¿Qué valoración y opinión tiene vuestra formación política de que las pensiones mínimas, tanto contributivas como no contributivas, se igualen al salario mínimo interprofesional, 1.080 euros, como refleja la Carta Social Europea firmada por el Estado español y que reivindica COESPE? Nosotros estamos plenamente en esa línea. Es decir, el viejo lema, por no hablar siempre parece, y más recientemente, que estamos instalados en un concepto de izquierda posmoderna, ¿no?, como dicen algunos despectivamente. Reivindicamos en muchos sentidos, al contrario, una viejísima tradición que sabéis que es la solidaridad en el sentido más radical,
de que cada cual produzca según sus posibilidades y cada cual reciba según sus necesidades. Entonces, lógicamente, en nuestro horizonte utópico, pero una utopía que es hoy día cada día más cercana y más factible, sí que estamos por conseguir eso, porque en nuestro horizonte está obviamente un sistema que no sea un sistema competitivo, que no sea un sistema de incentivos en función de supuestas iniciativas empresariales, etcétera, etcétera, sino un sistema solidario, radicalmente solidario. Además es que la casuística que todo el mundo tiene por familias, por gente cercana, te lo pone encima de la mesa diariamente. Y yo creo que en esos aspectos se pasa de la empatía y del sentido de la justicia a aceptar o a negar lo evidente, ¿no? Yo tengo una tía abuela, que está en las últimas, pobre, tiene 105 años, para que os hagáis una idea, ha vivido sola en una casa en un pueblo aquí cerca de Lucillo desde el año 42. Esta mujer le pilló la guerra con 17, 18 años, hospital de sangre, no tiene formación reglada ni de enfermería ni de maestra, pero sin embargo es de lo que vivió y vivió muy bien y se ha mantenido muy bien y tal. Si tú piensas que ahora mismo con 105 años esta mujer tiene que vivir de la caridad, que la pensión no le llega a lo que necesita para pagar la residencia y tal, pues tú, aparte de un canalla, eres un insensato. Yo creo que cualquier persona con un mínimo de sensibilidad social tiene que darse cuenta de que ese tipo de objetivos se tienen que conseguir. Otra cosa es en cuánto tiempo, la disponibilidad presupuestaria, si hay que meter más o menos el acelerador. Ahí es donde yo vuelvo al planteamiento que he hecho al principio, ¿no? Después de la intervención de José Chu. Yo creo que siempre es bueno que haya gente, igual que os animo a la asociación vuestra y a otros grupos, a que nos digan: oye, que no basta con lo que plantea el gobierno municipal del PSOE, el gobierno regional, que no basta con lo que planteáis desde Unidas por Talavera, desde Unidos Podemos a nivel estatal, que hay que hacer todavía más, lógico. Yo creo que esa dinámica social es buena, pero siempre partiendo de que tenemos una definición de la justicia social y un horizonte utópico cada vez, insisto, cada vez más cercano. Pensar lo que hubiera sido hace nada, yo sigo mucho esos debates ideológicos, los planteamientos del ingreso mínimo vital, los planteamientos mismos de las pensiones no contributivas, hasta hace no tantos años, estaba todavía debate como una cosa imposible. Decían, eso es maravilloso, no es imposible. Yo recuerdo todavía en mi adolescencia gente en esta marca que discutía la conveniencia de las prestaciones sociales por desempleo. Todavía había gente a finales de los 80 que decía, eso es malísimo porque si tú das el paro, toda la gente no busca trabajo, no sé cuánto. Por suerte, ahora mismo hasta los sectores más de la extrema derecha tienen que reconocer que ese tipo de prestaciones se tienen que asumir ya. Y espero, sobre todo pensando en la educación de la juventud, que logramos los que tenemos una responsabilidad más directa en la educación de los jóvenes, quitarles de la cabeza o por lo menos reducir al mínimo posible todos los que tienen la óptica esta ultraliberal de yo pago lo menos posible, me voy a Andorra, etcétera, etcétera. Volvemos el efecto negativo, no negativísimo de algunos modelos de redes sociales. Pero creo que es responsabilidad nuestra no solo criticar esos modelos negativos, sino muchas veces no haber sido capaces de ofrecer modelos positivos. Yo soy el primero que me pilla, todavía no soy tan viejo, me pillaba más joven, pero soy el primero que me siento muchas veces responsable, según pasan los años, de que en toda la dinámica contracultural de finales de los 60, 70, aquí en España con la movida madrileña llegó hasta los 80, muchas veces se dieron muchos ejemplos antiheroicos, ¿no? Y se hizo una crítica que era muy divertida muchas veces, muy irónica, muy sarcástica, pero en muchas ocasiones nos ha faltado recuperar los modelos positivos. Yo creo que necesitamos modelos positivos en nuestro entorno, de gente solidaria y de gente que esté dispuesta a arrimar el hombro. Pues eso no parece perfecto, ¿no? Cuando he dicho que la subida y la consolidación y el blindaje de las pensiones públicas, su revalorización actual, en esta última reforma del decreto ley, era un hito, porque es un hito, ¿no? Aquí, sinceramente, creemos que el camino hay que continuar andándole.
Y para nosotros, por desgracia, los presupuestos de las administraciones públicas son limitados. Ojalá fuesen infinitos, ¿no? Porque estoy seguro y convencido que se llegaría mañana mismo, no haría falta que pasara una década, ni dos, ni tres. De nosotros todo lo que sea la subida de las pensiones, al igual que la subida del salario mínimo interprofesional, que con el gobierno también se ha subido, está claro, pero sí que a nadie se le olvida. Se le olvida la crisis del 2007-2008 con el Partido Popular y lo que han pasado todas las familias. Es que miles y miles de pensionistas en España mantuvieron a la familia con su pensión. Cuando se fueron al paro, su hijo, su hija, su madre, su nuera. Y nosotros desde CUESPE insistimos también en las pensiones no contributivas, que hay una línea de estar introduciendo en la opinión pública de que no, si no han contribuido no tienen derechos, no son ciudadanos y tendrán que tener. Pero tenemos que, al menos, nosotros tenemos claro que las personas que cobran hoy pensiones no contributivas, el 86% son mujeres que han estado trabajando en cuidados, en alimentar a la familia, en cuidar a sus hijos, en esto. Y entonces lo vemos como un mecanismo también de acabar también con la desigualdad en las pensiones por género. ¿Os habéis planteado desde el ayuntamiento que el ayuntamiento pasa a gestionar la atención a domicilio de las personas mayores y dependientes? Nosotros somos muy municipalistas, estamos queriendo tener máximo competencia. Estos días, ayer mismo lo decíamos en un meeting bastante nutrido por suerte de asistencia, que creemos que casi todos los temas, y digo el casi por ser prudente, deberían hacerse desde una recuperación del control del poder popular, que hoy por hoy está sobre todo en los temas municipales. Cuando este mismo fin de semana, en medio de las fiestas, hablábamos del tema de la paz mundial, aunque parezca un tema que está en manos de expertos de la geopolítica internacional y tal, lo hablamos con un eurodiputado pues, que nos daba la razón además. La única forma de establecer alternativas a muchos poderes que se van a esferas inalcanzables, sin control democrático, es establecer redes de municipios que trabajen en una determinada línea. Igual que podemos plantear una red de municipios por la paz, una red de municipios contra la trata de mujeres, pues creo que es importante que todo lo que se pueda hacer desde el poder municipal siempre estará mejor controlado y gestionado más directamente. Claro, eso nos lleva a un asunto en el que coincido con la respuesta anterior. Hay que ver los fondos, hay que ver el dinero. No se puede pensar en un ayuntamiento que va asumiendo y asumiendo y asumiendo competencias sin tener los fondos correspondientes. Entramos en el viejo asunto de las competencias impropias y el debate que teníamos desde antes de la campaña con la Mesa por la Recuperación de Talavera y alguna otra serie de gente con mucha actividad local que te piden y te piden y te piden y te piden, y yo se lo decía, ¿verdad? Se lo decíamos, vamos, todas las que estamos, con toda sinceridad, digo, si por firmar, pero me parecería muy poco serio decir a todo que sí. Hay que ver hasta dónde llegan los fondos y priorizarlos. Y siempre que pongamos la prioridad de lo sostenible y de lo social por delante, por supuesto. Pero claro, hay que empezar a hablar de dinero y hay que negociar con otras administraciones. Coincido plenamente con Fidel. Lo primero que estamos hablando, primero que hay que... Sí. Pero por encima de lo que podamos decir, que quieran escuchar, está la normativa, las competencias, si son propias, si son de la comunidad autónoma, si son del Estado, si son de los ayuntamientos. A día de hoy, el servicio de ayuda a domicilio, todos los años, anual, hay una resolución por parte de otra administración que pone el dinero y dice cuánto. No nos engañemos, es anual. Por lo tanto, anualmente, si tienes que estar gestionándolo desde el ámbito local, tienes que hacer una selección de personal para trabajar. Esa selección de personal
nueva ley de consolidación de empleo en la función pública a los 5 años, el ayuntamiento, con carácter fijo, personal, y pagando todos los trabajadores y las ciudadanas. Y sin embargo, si están pidiendo anualmente una subvención de cuánto dinero te llega, imagínate que llega a la comunidad autónoma del PP y te lo recorta a la mitad. Por lo tanto, voluntad, ojalá se pudiese hacer, no mañana, hoy. Vamos a por la quinta. Cuando hay quejas de familiares o usuarios de residencias de ancianos, ¿podrían desde el ayuntamiento mandar a trabajadoras o trabajadores sociales a contrastar y dar respuesta de esas quejas familiares y a la sociedad en general? Cosa. ¿Quién empieza? A residencia concertada, privada, pública. De todas De formas, todas. aunque sean concertadas, Aunque sean concertadas. están dando un servicio público. Sí. Todas las quejas que se atiendan, todas las quejas que haya, luego los conductores oficiales están claros, profesor, ¿no? Están desde los servicios sociales hasta incluso juzgados hasta las 24 horas del día, ¿no? Por lo tanto, todas las quejas se deben tramitar y imagino, creo y espero que están atendidas todas. Lo que no se puede hacer es meter un trabajador, un funcionario público del ayuntamiento en una residencia privada. Eso es ilegal, ¿no? Claro. No, si no planteamos, no se plantea, se habrá entendido mal, pero no se plantea de que estén en la residencia, sino cuando haya una situación. Cualquier familiar tiene todos los cauces a su disposición para poder actuar en cuanto detecte, ya sea una residencia pública, concertada o privada, o cualquier otro servicio de servicios sociales, que no se da la calidad que se tiene que dar, pues para denunciar no faltaría más. Y se atienden además prioritariamente todos los temas de servicios sociales. Nosotros, si queréis, siempre hemos sido y siempre defendemos la intervención pública, es decir, y desde el poder municipal. A mí se me ha quedado grabado desde que me lo contó Julián, que ayer estaba con nosotros, cuando me fue concejal en el año 79, cuando me comentaba una situación de emergencia que él abogó, o sea que él actuó como teniente alcalde. En ese momento hubo una huelga de recogida de basuras y entonces, como alcalde en funciones, más tuvo la precaución de avisar a un notario para que hubiera constancia, llamó al jefe local de sanidad, lo hizo constar ante el notario y con esa seguridad legal de que la situación en verano de las basuras esparcidas por la calle y tal era peligrosa sanitariamente, intervino confiscando una acción de remunicipalización de un servicio como la basura, ¿no? Es decir, hay situaciones extremas donde los poderes tienen que intervenir de forma extrema. En situaciones normales pues tenemos que seguir los cauces normales. Lo digo porque el asunto que sigue levantando polémica ahora, sobre todo cara al gobierno de la Comunidad de Madrid y tal, claro, Madrid es tan grande que el peso gravitacional no llega aquí. Pues es evidente que en esos casos se debe haber intervenido, si vuestra pregunta va en ese sentido. Es decir, lo que tú no puedes dejar es hacerte el tonto, como ha hecho el gobierno autonómico madrileño, ante una tragedia, porque eso no es cosa mía, eso son las residencias. Es evidente que en cualquier estado de derecho, y por ahora lo somos, los poderes locales ante una situación de emergencia tienen capacidad de intervenir. En principio, los cauces que tengan que funcionar. Yo lo que sí que creo que es muy útil es pensar, vuelvo a lo que estoy diciendo todo el rato, ¿no? Yo quiero repetir, pensar en un ayuntamiento que facilite todo. Es un ayuntamiento facilitador. Una parte muy importante del presupuesto municipal se queda en el propio ayuntamiento. Creo que es muy distinto y sería muy distinta la percepción de la ciudadanía si ese dinero se utiliza en mantener una estructura de facilitadores, de gestores, que si se emplea ese dinero en mantener una estructura de gente que, con todo mi respeto, estos amigos y buenos amigos, son percibidos muchas veces como fiscalizadores o como burócratas que lo que hacen es estorbarte. Pues en ese sentido sí que creo que desde el ayuntamiento habría que facilitar cualquier caso en el que se perciban situaciones de irregularidad.
si se actúa en servicios sociales, no solamente en el ayuntamiento, sino en la comunidad autónoma que están aquí mismo enfrente y se actúa. Pero otra cosa es meter funcionarios públicos en residencias privadas. Después cuando se gobierna, cuando uno tiene la responsabilidad de gobernar, tiene que gobernar conforme a la legalidad vigente. Y cualquier funcionario público puede trabajar sin inconveniente, pero no en centros privados, ni en el ámbito de los servicios sociales, ni en los educativos, ni en ningún otro. Y todas las acciones del gobierno que conlleven gasto público está fiscalizado por el interventor general, que como no fiscalice está rayando o cometiendo un delito, un delito de mantener la vida de una profesional. Pero por lo tanto hay que ajustarse a la normativa. Entonces, hablar por hablar podemos hablar, pero teniendo muy claro lo que se puede desde un gobierno municipal y lo que no se puede desde un gobierno municipal. Y el tema de servicios sociales está todo muy modificado y los servicios y luego el gobierno actuar, tenemos aquí a la concejala, se actúa y en caso de emergencia hasta a nivel personal. No lo voy a decir, pero la concejala cualquier día del año y a cualquier hora, sábados y domingos, cuando ha habido casos de emergencia, a nivel personal, ha estado y ha resuelto. Y me consta que el delegado provincial de Bienestar Social, que por cierto, de la Vega de la Reina, exactamente igual. La pregunta número 6 es la siguiente. En esta legislatura que termina, hemos pasado la situación sanitaria más complicada en años con la pandemia del COVID-19. Castilla-La Mancha tiene el honor de ser la tercera, del deshonor de ser la tercera comunidad autónoma con más fallecidos en residencias de mayores de España. ¿Cree necesaria su formación política, una investigación exhaustiva, política y penal, si concurriera, de esta situación para así tomar medidas que impidan que pueda repetirse? Sí, rotundamente sí. Es decir, volvemos casi a la pregunta anterior. A mí me dice muchas veces gente compañera en educación, que siempre parece una acción más a medio o largo plazo, no tan urgente como en sanidad. Me dicen muchas veces, oye, es que la inspección no les está apretando igual en los concertados o en los privados o tal, que vienen aquí a los públicos y tal. Yo no sé si es cierto, es una percepción que te transmite gente con la que trabajas. Es evidente que en la medida en la que sigamos un Estado de Derecho, tenemos que utilizar todas las herramientas legales, todas, para intervenir, para fiscalizar, para investigar, para hacer auditorías. Yo creo que no sé cómo llamarlo. No se puede llamar hoy día alarma, por suerte, ¿no? Después de los meses transcurridos, pero el recelo sí ha quedado ahí. Yo tengo la sensación permanente con gente cercana, familiares, hablando con trabajadores sociales, con terapeutas ocupacionales, que ha quedado, después de todo el episodio del COVID, mucho recelo. Y yo creo que cuando hay ese recelo social, si se está actuando como se debe, si se están dejando aparcamientos de gente mayor o de gente en las últimas, yo creo que es importante que se clarificase eso para recuperar esa confianza. No sé cómo... Como hemos entendido, en el caso de indicios, actual y se ha denunciado. Pero nosotros lo planteamos más en el sentido de que en una comunidad, en España fallecieron alrededor de 76.000 personas mayores en los primeros meses del COVID. Eso es una catástrofe, ¿no? Porque son seres humanos, tengan la edad que tengan, son seres humanos. Y nadie ha puesto sobre la mesa hacer una comisión de investigación parlamentaria a nivel de comunidades que tienen las competencias transferidas, y solo lo que preguntamos es cómo veis que no se haya realizado algo de esto, nada más. Y claro, eso crea lo que está diciendo Fidel luego, crea recelo entre familiares que tienen a personas... Cuando dicen en política, cuando quieres que algo no siga adelante, se crea una comisión y ya está. Como se veía Ayuso, que ha sido concejal y lo conoce perfectamente,
perfectamente y entiende de política. Lo que sí nos consta es que donde ha habido indicios de posibles presidencias donde no se ha actuado convenientemente, el tema está denunciado y está en los tribunales. Y hay más de uno. Vale. Sí, yo lo que creo que es importante, por supuesto, las vías judiciales, pero yo creo que es muy importante porque gran parte del crecimiento de la extrema derecha y de cosas peores, ¿no?, del trumpismo, de los bulos y de todo esto, viene precisamente porque a nivel comunicativo muchas veces somos muy tibios. De verdad, lo he pensado siempre, pero cada vez estoy más convencido. Yo creo que muchas de las cosas que llegan a circular y que luego es muy difícil revertirlas en la opinión pública, de la que se está aprovechando el pensamiento más antidemocrático, viene precisamente porque somos demasiado tibios. Tendríamos que ser mucho más contundentes. En ocasiones las alternativas y las propuestas de la izquierda política han venido precisamente. En nuestro caso, siempre estaremos por las ayudas públicas, pero siempre estaremos por un control estricto. Porque además hemos observado que se está produciendo, ahí sí que hay un retroceso claro, muy claro, el discurso social dominante de lo que es la solidaridad de una sociedad moderna, de una sociedad avanzada, a un concepto propio casi del antiguo régimen, donde se entiende que lo que se da es por caridad. Entonces, si nosotros tenemos una percepción ciudadana de que los planes de empleo son una ayuda a la gente que no tiene otra forma de buscarse la vida, y que luego no hay control sobre lo que se hace, ni cómo se emplea, ni en qué se emplea. Si transmitimos la impresión de que estamos con una serie de un parque de vivienda pública y que el parque de vivienda pública luego se utiliza mal, o se ocupa mal, o se ocupa para delinquir, o se ocupa de una forma caprichosa, o no se cuida o tal, pues al final conseguimos el efecto contrario. Estamos dando combustible a la derecha y a la extrema derecha, cuando a la tendencia más ultra del neoliberalismo, cuando dice que no hay que dar nada de eso y que cada uno se busque la vida. ¿Me entendéis, no? Me explico, yo creo con claridad. Yo creo que se puede y se debe controlar mucho más, se deben dar muchas más ayudas, pero hay que estar con un control muy estricto. Yo pongo un ejemplo, el tema de las viviendas. Claro, de hecho, cuanto a las ayudas de alquiler que tiene el gobierno de Castilla-La Mancha, la verdad es que son miles en la ciudad de Talavera. Puedo dar el dato ahora mismo porque no lo tengo, pero en cualquier caso, a escasos 20 metros, como la coordinación de la Junta en la ciudad, los funcionarios de la Consejería de Fomento informan a aquel que lo necesite, y son miles de los talaveranos y talaveranas que se están acogiendo. Voy a poner un ejemplo para que puedan comprobar otra vez los dos modelos de política, ¿no?, de la derecha y de la izquierda. Los Turieles, como hacen todos ustedes, los Turieles. Las viviendas oficiales, vivienda pública que se pagó con dinero de la Junta, de todos los castellanos manchegos, de los de Granada, que cuando finaliza y llega a Cospedal lo deja cerrado. 4 años después, cuando vuelve a gobernar el Partido Socialista en Castilla-La Mancha, hay que invertir 600.000 euros públicos, que pagamos todos, para rehabilitar una vivienda que ni se habían utilizado, 600.000 euros públicos más, actualmente está... Sí, porque sí. Quitar, entonces, pues se queda el fomento que lleva a cabo abrir, arreglar, volver a invertir 600.000 euros de todos los castellanos manchegos de Talavera, porque la señora Cospedal lo habían tenido cerrado durante sus 4 años. Yo sí que me gustaría añadir en todo esto que se ha preguntado hace un momento, porque no estaba, y sí que me gustaría que muchas veces lo de las ayudas sociales se burocratiza mucho todo. Cuando una familia está en emergencia, sí que es verdad que debería de tener una oficina municipal a la cual poder acudir en esa emergencia, no tener que estar esperando citas incalculables en el tiempo.
Sobre lo de las ayudas sociales, tenemos una ayuda social en el Ayuntamiento de Emergencia Social. Yo le quitaría ese nombre, sinceramente, porque la emergencia social yo la considero otra cosa. No es normal que las personas que tienen una necesidad de extrema necesidad por situaciones que se dan de desempleo, de muchísimas cosas, tengan que esperar 2 meses o más para acudir a su trabajador social de turno, al que le toque, y luego tirarte otros 2 meses porque tienes que llevar cierta documentación, cuando hoy en día todo está informatizado. Estamos todos de acuerdo que las ayudas se tienen que justificar y todo, pero sí que es verdad que necesitan los ciudadanos, las talaveranas y los talaveranos, un parque de viviendas al que puedan acudir en caso de emergencia habitacional o en caso de emergencia alimentaria, y no tener que acudir a asociaciones que están haciendo un trabajo que debería de hacerse desde la administración pública. Estoy hablando, en este caso, en Talavera de la Reina, suele ser, o Aurelio de León. ¿Para cuándo está previsto el desdoblamiento y la electrificación de la línea de ferrocarril Talavera-Madrid? No sé si empezáis. A ver, según las informaciones que tenemos de propios ferroviarios, hemos pedido, como sabéis, desde hace 30 años, ¿no? Como tantas otras cosas, la mejora de la comunicación ferroviaria con Madrid, y el planteamiento implicaba la doble vía y la electrificación de esa doble vía. Como las decisiones han ido ralentizándose tanto, al final la tecnología, como en tantos campos, nos adelanta, por suerte. Y nos explicaba que ahora mismo ya, por ejemplo, sigue siendo necesaria la rectificación de algunos tramos de vía, pero ya no es imprescindible el que la vía sea doble. Hay un sistema de control centralizado, que además ese control centralizado está aquí en Talavera, que con unos apartaderos se puede hacer. Y nos estaban dando unos tiempos de 50-55 minutos para estar en Madrid a Atocha. Es decir, en ese sentido, creo que es uno de los ejemplos más claros de cómo el funcionamiento del gobierno central en estos últimos años, por ejemplo, con esos bonos, yo veo a la gente de la edad de mis hijas, pagan 20 euros, que además luego lo reembolsan y pueden estar yendo y volviendo a Madrid, ¿no? Esto sería un ideal y sería un lanzamiento de verdad para nuestra ciudad. ¿Cuál es el papel que en medio de eso tiene que jugar la política municipal? Yo creo que aparte de apoyar, pues una vez más coincidimos, creo, lo que se ha empezado a hacer, pero un poco más o bastante más. La estación tiene que ser una estación de verdad intermodal, tenemos que tener una conexión, y pensando en la gente mayor más todavía, tenemos que pensar en una conexión continua con autobuses, con un sistema de autobuses, a ser posible lo más limpio posible, lo menos contaminantes posibles, que lleve a todos los puntos de la comarca y por supuesto a todos los puntos de la ciudad, y también con las bicicletas. Cuando se hizo la asamblea de Conbici de movilidad activa se insistió que además hay normativa europea que nos obliga prácticamente a eso, ¿no? A que tengamos una red integral. Entonces la estación intermodal permite a una persona llegar en el tren o ir a Madrid y tener inmediatamente una conexión con un autobús para llegar a cualquier sitio. En ese sentido, pues tenemos que valorar positivamente, como lógico, lo que se ha hecho en estos años del parking, del aparcamiento, pero echamos de menos todavía el desarrollo de todo esto, incluido, por ejemplo, parece una frivolidad, pero yo creo muy importante en la cultura de la gente para usar el tren, la cantina, el bar, el llamarlo como queráis. Es una pena. Es decir, yo creo que si queremos ofrecer un servicio de tren que nos comunique rápido y bien con Madrid, sobre todo a la gente que puede tener más problemas para recurrir a la movilidad motorizada, tenemos que tener esa conexión ferroviaria, pero además de esa conexión ferroviaria que está ya en vías, la electrificación y el tema de los apartaderos, y que no tiene que ser muy costoso. Tenemos que aquí desde el Poder Municipal
mejorar la cantina, la intermodalidad de la estación, el enlace con la red integral de carril bici y con un sistema de autobuses. Que por cierto, también nos han comentado, aprovecho para decirlo, no sé si es el sitio más adecuado, que recogemos una demanda ciudadana de que se haga un bono mensual, que haya un sistema que con un solo bono puedas estar funcionando en todo el transporte local. Bien, pues en línea de la verdad es que estos debates, cuando son dos partidos políticos, están ideológicamente muy cerca. Son muy fáciles. Se quedan likes. Lo habéis puesto fácil. Se quedan No, likes. nosotros no lo hemos puesto fácil. No lo han Lo han puesto puesto los demás, lo han aprendido. No lo han puesto fácil. Evidentemente, coincido completamente con lo que ha manifestado Fidel Cordero. Es verdad que hay temas, mezclamos temas locales con temas que dependen del propio gobierno de España, ¿no? Eso está claro, como bien has dicho, que el desdoblamiento, pues, posiblemente ya no es necesario, porque en los años con la identificación de la carrera es suficiente. Y es verdad que este gobierno ha hecho mejoras importantes, mejoras sobre todo en temas de seguridad y de reducir los minutos entre Madrid y Talavera con la introducción de nuevos trenes, que sigue habiendo alguna avería, todavía a nivel nacional. No son las averías diarias que todos los días, sobre todo en verano, estábamos acostumbrados a ver día sí y día también. Es verdad que se han hecho mejoras para los talaverenos que tienen que coger el tren diariamente en el parking para que puedan dejarlo con tranquilidad en un sitio seguro y accesible. Es verdad que se va avanzando en temas de comunicación entre los municipios de la comarca, de la Castra. El día de hoy es insuficiente, es insuficiente, pero hemos dado el primer paso. Talavera, y con Segurilla, y con Mejorada, Pepino, Cazalega, se van incrementando y paso a paso. Es verdad que no se ha hecho todo en estos 4 años, pero sí consideramos que se ha avanzado bastante en todos los temas, sobre todo de intercomunicación de Talavera con el resto de la ¿Tenéis pensado desde el Ayuntamiento ampliar y mejorar el servicio de autobuses Talavera de la Reina Toledo? Es que no es competencia municipal. No, No es competencia municipal, digo. es de la comunidad. Pero sí les puedo decir que estamos trasladando constantemente las quejas, nos vemos con muchos usuarios, nos vemos con la asociación que también se quejan y somos los primeros que cada vez que hay un retraso, lo ponemos en conocimiento de la Consejería de Fomento para que lo traslade directamente a la empresa. El transporte tiene que seguir mejorando desde Toledo y Talavera y es uno de los objetivos que lo llevamos también en el programa electoral, y no quiero repartir aquí, pero está en el programa electoral de Pica García. A ver, es que te vas o a las 6 de la mañana o a las 9 y luego llegas a la estación de autobuses, tú sacas tu billete y te dice el conductor que si llegas al Virgen de la Salud, ahora no es el Virgen de la Salud, es el Hospital Nuevo, si hay personal sanitario que monta, tú con tu billete te tienes que bajar. Lo veo normal. Yo he sacado mi billete en la estación, que estoy esperando en el Virgen de la Salud o donde sea, si no puede montar. No, es que tenemos un convenio con ellos, con el otro autobús. Es una empresa. Claro, la empresa. La empresa, la cual cuando hay una queja, nosotros la elevamos y nos consta que se está presionando, aunque es verdad que nos gustaría que funcionase mucho mejor. Y cada vez que hay un retraso, lo ponemos en conocimiento porque nos afecta. Mi hija le coge todas las semanas. Soy consciente de cómo funciona. A ver, la pregunta sabíamos de sobra que no era competencia del ayuntamiento, lo que pasa que sí que la queríamos hacer para que presionarais. Aquí venimos, además lo hemos dicho al principio, venimos preparados a las preguntas que nos hagáis, sabemos dónde venimos, estamos encantados de estar aquí, estamos muy a gusto y a las preguntas que nos hagáis y cuantas preguntas nos hagáis. De hecho estábamos pendientes, no sabemos, porque los días de campaña luego son muy apretados y pero esto tiene mucha relación, lo estáis comentando ahora, de una asociación de pensionistas. Esto nos ha llegado mucho desde el asunto también del trabajo y la precarización del trabajo. Sabemos y debemos ser conscientes que la población de Talavera, lejos de la España vaciada, como no están, no nos podemos meter mucho con ellos, pero bueno, lejos de la España vaciada, la población se está manteniendo, está creciendo un poco, pero está creciendo mucho
con mucha afluencia de inmigración y mucha gente trabajadora que se está desplazando a otros sitios. Entonces, el asunto del transporte cada vez es más prioritario. A nosotros nos gustaría que no fuera así. A nosotros nos gustaría, por pura cuestión de sostenibilidad, que la mayoría del trabajo lo tuviéramos a 2 minutos de casa. Pero sabemos que la realidad ahora mismo hace que mucha gente trabajadora de aquí está teniendo que irse a Madrid, a la zona de la periferia de Madrid, a Toledo, en fin. Y toda la mejora de los transportes es imprescindible. En nuestro programa está, de nuevo, en esos horizontes. Yo esto no lo quiero llamar utópico, porque creo que no está tan lejos, que es el de remunicipalizar en toda la medida de lo posible todo el tema del transporte, tenerlo controlado y tenerlo como un servicio público. Pero evidentemente mientras funcionen como contratos o como concesiones, como ha comentado José Cho, hay que hacer es presionar para que se dé el mejor servicio posible. Porque, insisto, hoy no lo comentáis desde la asociación de pensionistas, permanentemente es una realidad, hay hasta vídeos circulando, mucha gente que es las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana, ir al trabajo. La revisión y la regularización de los tiempos de paso de peatones con semáforos. Hay algunos que se demoran mucho en ponerse verde y hay otros que a los peatones no nos da tiempo a cruzar. Eso es cosa de la Sí, eso es de competencia municipal. Evidentemente, es verdad que es la policía local, que son los técnicos y los que lo marcan, pero lo que sí le pido es que si por completar el semáforo, que nos hagan llegar al ayuntamiento, a pedir al ayuntamiento, por favor. El de mi barrio. Y el de la puerta a cuarto, todos. Es una relación, Juan. No, la avenida de Portugal ahora mismo. Es que registro en mano a Nuria, que es del gobierno todavía. sobre todo en el de frente de mi casa, que pasan muchas mamás con sillitas de los bebés o personas mayores con andadores o sillas de ruedas que se quedan a la mitad. Yo en el Consejo de Mayores, cuando estaba gobernando el Partido Popular, hay un semáforo que lo conocemos todos. El paseo de los arqueros a los árboles del Prado. Sí. Ese tenía 14 segundos. Una persona normal no le da tiempo. Imagínese a una persona mayor o una persona normal, joven, con un cochecito de bebé. Estaba el paso de peatones tan mal que los bebés saltaban. Me cansé de denunciarlo. Y me decía la concejala que son los técnicos. Le digo, que venga el técnico aquí, que lo demuestre. A Tita yo le tenía la cabeza así, porque sabía que íbamos a ganar. Si recordáis, ese semáforo, cuando empezamos a gobernar, se puso en ámbar. Ya está anulado. ¿Sabes qué me decía la policía? A mí, es que si ponemos más tiempo, montamos aquí unas caravanas impresionantes. Ninguna se monta. Y se han puesto muchos semáforos y muchos se han quitado. Porque de esto me he encargado yo en el Consejo de Mayores, pensando en los mayores. El semáforo, que hay muchísima gente que no le da tiempo, que es muy chiquitito, pero le da gente, es de la calle San Francisco a la Trinidad. Le pone 880. O sea, nuestro objetivo es que Talavera es una ciudad accesible para todos, en el que todos puedan trasladarse de un sitio a otro sin ningún problema. Y yo creo que la línea es esa, ¿no? Que el ciudadano pueda comunicar al ayuntamiento la necesidad, y desde luego por nuestra parte también tenemos claro que seremos el oído de los ciudadanos para intentar mejorar todas estas cosas y que nuestra ciudad sea una ciudad por la que puedan moverte sin ningún tipo de problema. También habéis fijado en muchos pasos de peatones que antes había un pequeño bordillo. Es que siempre están de obras, se están dejando liso pensando en las sillas de las ruedas. Para mí lo más relevante de lo que has comentado es, vuelvo al nivel del discurso, ¿no? donde se hace la batalla, es que se queja, se elevan quejas que luego no es verdad. En todo este tema de la ciudad, del espacio público secuestrado por el tráfico motorizado, es que es sistemático. Es que te lo dice un experto de Pontevedra, pero te lo dice alguien de aquí mismo. Pero cada ciudad es diferente. Cada ciudad es diferente. Aquí tenemos que entender lo que es. Y cada parte de la ciudad. Exactamente. En Talavera, porque todas las ciudades son diferentes. Yo muchas veces pongo un ejemplo. Pero ese discurso siempre se da. Recuerdo, he puesto antes el ejemplo de la calle San Francisco y todo esto, ¿no?
cuando te dicen, uy, esto si no entran aquí los coches van a bajar las ventas en picado, y en 2 o 3 meses es todo lo contrario. Esto que has comentado tú, ¿se va a montar aquí un colapso? Falso, exactamente. falso. Yo soy de Salamanca, si aún no la conocéis, el centro monumental no pasa ningún coche, todo peatonal. Y es maravilloso. Todo peatonal, y las tiendas llenas. Ese es un discurso a favor del automóvil que tienen todos los sectores, sobre todo en la derecha política y la derecha social, que no obedece para nada a la realidad y tenemos que combatirlo a saco. Totalmente. Tenemos la ventaja que Talavera de la Reina es una ciudad llana y que en 15 minutos, como mucho, estás de un sitio al que vayas a ir enseguida, andando. Entonces, queremos cambiar la situación del cambio climático, la polución, esto, lo otro. Habrá que priorizar y facilitar el tráfico peatonal, de bicicletas. El otro día en el debate con los arquitectos, yo estuve en el debate FIDEL, pero yo al final no pude dejar de hacer una mención, y es que por la parte de la derecha defendían como el carril bici algo maravilloso, que yo creo que en eso está claro que lo es, pero al mismo tiempo defendían la construcción masiva de apartamentos. Claro, como que es algo que no tiene sentido. O sea, si estás defendiendo el uso de la bicicleta, estás defendiendo una ciudad en la que puedas ir en bicicleta o andando, en la que se reducen las emisiones de CO2. No me vendas al mismo tiempo que necesitas poner muchos apartamentos. Interiores. O sea, porque tiene sentido apartamentos exteriores como los que hay, pero deja que el centro sea un centro en el que tú puedas ir andando o en bicicleta. Es que hay personas mayores, muchas personas mayores van en bici. O sea, además la persona mayor muchas veces no coge el coche. O sea, entonces, pues te dejan y te vas andando. Yo creo que Talavera nos la recorremos en 15 minutos. Eso Entramos por la puerta cuarta y salimos por la cordillera. Pero los demás, yo creo que tiene coche, coge el coche, acaba de ir a por el pan. Bueno, pues espérate que no. Que está la buena, yo también. Ya. La yo tengo que recoger están hasta las 3. Queda una mala. Propuesta de posicionamiento para eliminar la desigualdad, discriminación y los asesinatos machistas en nuestra sociedad. Ripardo. Nosotros tenemos dentro de nuestro programa tenemos un enfoque feminista más que claro. Creo que a muchos de nosotros nos conocéis por haber estado en la lucha permanente por la igualdad, por intentar frenar al máximo todas las violencias machistas, y creo que tenemos una postura muy clara. No sé si queréis que la defendamos más, pero creo que tenemos, vamos, o sea, y quizás vuelvo un poco al tema educativo y el tema educación, ¿no? Concienciar también es una de las prioridades en este sentido, y al mismo tiempo lo que decía Fidel, visibilizar, ¿no? O sea, que se nos vea ahí y que se nos vea en la lucha continua. Perdonad, como podréis comprobar, las preguntas iban dirigidas a todos. Esta no nos damos por aludida, pero está muy bien, está muy bien. La Guadalupe, que además para cerrar está perfecta. No, os queda otra. Os queda otra mejor. Aquí os queda otra. La otra es muy cortita. Vale, como muy bien ha dicho Elena, por nuestra parte exactamente igual, ¿no? Si siempre estamos en todos los movimientos feministas, en todos los colectivos, hemos estado, estamos y vamos a estar, pero de verdad con un llamamiento y ojo con lo que pueda venir, que es muy peligroso. Ya lo sabemos. Muy peligroso, sí que sería un retroceso muy Muy importante. Yo tengo hijas y yo también. por lo tanto voy a hacer todo lo posible porque no gobierno en ningún sitio. Pero ya, aparte de que tengamos familiares femeninos, tengamos pareja o mil cosas, ya no se trata de eso. Es que es el 51% de la población mundial y que se está ejerciendo terrorismo contra el 51% de la población mundial, ¿vale? No es una cosa menor. Yo creo que estamos de acuerdo todos los que estamos aquí. Sí. Pero era la parte de... Hay una cosa que yo solo han perdido. Ahora vamos por la 12, tampoco va para vosotros.
Evidentemente, porque es que nos han dicho, se ha visto por Facebook, que se van a hacer nuevas líneas de metro. Entonces queríamos saber dónde está la primera para cogerla. Bueno, sobre todo la de la Plaza del Parque, que venía nueva Boca. Entonces preguntamos dónde van a continuar, si de Patrocinio a Talaverilla, si de Talaverilla al Merches. Esa ya era de cachondeo. De cachondeo, pero muy seria. A ver, es una pregunta seria, pero para romper el hielo... Pues yo voy a hacer ahora una... No, si alguien tiene alguna pregunta que hacer... Ella la tiene. Ahora voy para el gobierno que está gobernando ahora mismo. ¿Pensáis hacer algo con las ferias de Talavera, con los cortejos? Porque a mí el otro día me dieron ganas de llorar. Porque... Estaba presente. Sí, ya lo sé, si te vi. Porque es que estaba en la calle Carnicería y había un grupo de señores y señoras que venían de turistas. Y estaban comentando que no sabían que en Talavera el vestido regional era el de Andalucía. ¿Era el de Andalucía? El de Andalucía. Entonces, claro, yo por más que le explicaba, esperados que ahora van a venir los de aquí, que son muy bonitos, pero se fueron. Hay derecho a que vayan 1000 personas vestidas de andaluz, porque van de andaluces, y los caballistas van con traje de andaluz, no de Talavera, y que luego lo bonito la gente no lo vea, que era lo que teníamos aquí. A ver, eso no se puede poner, no podéis poner un algo. En el programa electoral viene que... Un algo. Es que no tengo vuestro programa. Se va a reestructurar la feria, pero además es que la escuché, estaba al lado, ¿sabes? Sí, claro, sí que me fui a Tita. O sea, me planté delante de Tita. Y una de mis hijas iba en el cortejo, puedo asegurar que no iba a actividad de la verana, pero yo, sinceramente, se lo digo hoy, aquí ni nadie del equipo de gobierno dice a cada talaverano cómo tiene que ir, es decir, me parece muy bien, pero yo creo que hay que colocarse primero en la fila y a las 1000 que pasaron, preguntarlas a ella o a ellos. Pero, por ejemplo, no se puede poner un sistema. Puedo contestar, yo creo que nosotros modestamente, porque los cambios culturales son dificilísimos. Ustedes son una asociación, hoy han organizado un debate, a los cuales hemos acudido los que considerado que teníamos que venir. Otros no han venido. El cortejo lo organiza la asociación, la hermandad de San Isidro. Y ellos, como comprenderán, medidas en positivo, una sugerencia. Eso sí sé que lo hace San Isidro, pero me refiero como ayuntamiento. No podéis poner una... Te contesto. Vale, ya está, me habéis contestado. Una propuesta. Bueno, aparte de lo comarcal, la sensibilidad, en mi caso, esto sí es una cuestión personal mía, muy castellanista y tal. Yo he tenido esa cuestión, esa duda desde hace mucho tiempo. Yo creo que lo que sí que se puede y se debe actuar es en positivo. Por ejemplo, en la Escuela Municipal de Música y Danza, unas instituciones que nosotros defendemos muchísimo, funciona muy bien, es muy rentable, da un servicio maravilloso para muchísima gente. Nos han confirmado, cuando se lo hemos propuesto, que existiría la posibilidad de desarrollar más todavía, claro, harían falta más fondos, un área que se preocupase del folclore tradicional, música y danza. ¿Por qué te digo eso? Porque muchas veces, y más en esta cuestión de dominio cultural, tú no puedes enfrentarte a algo como pasa con la cultura andaluza, que desde Bienvenido Mr. Marshall, que es de los años 50, ya veías a los de un pueblo madrileño disfrazándose de cordobés porque era lo que pensaban que vendían los americanos. Contra eso no puedes luchar, pero sí que puedes desarrollar con la calidad y la seriedad de una escuela municipal de música y danza, toda la gente que está en grupos de folclore, los de la parranda castellana o cualquiera de estos, que todos conocemos, y eso fomentaría seguramente que muchos de los piezas del cortejo, igual que vienen de algún pueblo, hubiera más asociaciones con una imagen más identitaria de la zona. Pero fuera de eso, evidentemente... Yo es que me dieron ganas de llorar, porque era incapaz de decirle, por favor, vente conmigo que te lo voy a enseñar, que yo sé que hay cosas preciosas, pero no esto. Me vais a perdonar. Otra pregunta.
Contra los monopatines por las aceras, ¿vais a hacer algo alguno? Nosotros Ponernos la zancadilla. Y las bicicletas. A mí me han llevado 2 veces saliendo de portátil de casa. Y las bicicletas también. No, mira, nosotros, aparte de que apostamos, está claro, por una ciudad sostenible, el patinete puede ser un elemento muy sostenible. Y sí que hemos hablado de la necesidad de una normativa. O sea, creemos que es muy importante que haya una normativa. Lo primero para mí el casco. O sea, me parece, yo lo paso fatal cada vez que veo a chavalines sin el casco, lo paso fatal. Y luego todo lo que conlleva el uso en las aceras. Entonces, yo desde luego, desde nuestro grupo vamos a intentar. Yo vivo en el barrio. Lo que tiene que hacer... No, pero hay veces que ves atrocidades y ves que ha pasado un coche de la policía y no le han dicho ni tan siquiera, cuidado, para ahí. Cuando se hizo la asamblea de la movilidad activa aquí, nos comentaron, gente que lleva muchos años trabajando en eso, en muchos sitios de eso, que con el patinete tenían mucha ambigüedad. Por una razón, cuando te la explican, relativamente fácil de entender. Decían que por un lado es competencia y competencia positiva contra el tráfico motorizado y un medio para mucha gente de transporte más accesible, barato y tal. Pero que por otro lado tiene lo que estáis comentando, la contrapartida de accidentes, lesiones, las cifras son espeluznantes, ¿no? Yo tengo 2 familiares en servicio de traumatología y te dicen que no dan abasto. La solución que propone, la reglamentación, como se está comentando, pero aparte de la reglamentación, la limitación sobre todo de velocidades. El patinete mientras vaya a 10, 15, que son las velocidades de las áreas de plataforma única, personalizadas y tal, no hay ningún problema ni con el patinete, ni siquiera con un automóvil que entre a hacer una mudanza o que entre un cuarto de hora a hacer carga y descarga. No hay ningún problema, eso está comprobado ya. El problema aparece cuando en un patinete de estos entran con motor a 30 y tanto. Eso sí que te pueden arrollar, puede tener un accidente, más una persona mayor, pero incluso una persona joven. Y eso es lo que hay que hacer, una limitación de velocidades de entrada y muchas campañas de concienciación. Ese es un buen tema para a partir de mayo el nuevo gobierno ponga a trabajar los consejos locales, independientes, de accesibilidad, donde hay también millones, y todo el mundo tiene que opinar y decir y hacer algo consensuado, pero sí que es completo. Antes lo tengo que decir, yo me alegro mucho que no hayan venido. Soy positiva y para hacer mal cuerpo y para oír mentiras, no. Deberíamos de saber su opinión. Pero si ya la sabemos, vamos a ver. Ya, pero es necesaria. Iba a decir gracias porque ya en comparación, pero es que yo no veáis lo que he descansado de que no estén aquí. Y más me tocaba la voz. Entonces, hay que ser positivos y no negativos. Hay que avanzar y no retroceder. Para mí es retroceder, es llegar a lo que aquí hay gente de distintas edades. Yo estoy más próxima de los 80, pero tengo que decir que no somos un colectivo homogéneo las personas jubiladas. Hay diversos grados. Hay gente que debería jubilarse, que no es municipal, competencia municipal, mucho antes por las características de su trabajo. Y hay otras, sin hablar de discapacidades o accidentes, etcétera, que podríamos jubilarnos bastante después. Pero siempre teniendo en cuenta lo que viene, ¿no? A la juventud, etcétera, etcétera, que hay que darle trabajo. Bueno, a lo que iba. Respecto del patinete, que habéis dicho, del patinete y eso, yo tengo que decir que estamos por una ciudad limpia, eso, recuperar la bandera verde de esta ciudad, etc. Pero, vamos a ver, las competencias municipales están reducidas, pero lo que es competencia municipal hay que hacerlo. Por ejemplo, la gente tan ecologista que va en bici por todo Talavera, pues la gran mayoría pasan por la calle Trinidad en sentido contrario, porque son muy ecologistas y van en bici, entonces no les importa ir en sentido contrario, de los patinetes, etc. Hay aquí una compañera que lo dijo, yo creo que esto es una cosa que hay que decir, independientemente de que la gente tiene que cumplir
las ordenanzas y ser respetuoso con el prójimo, y esto es una ciudad de todas, como es un ayuntamiento de todas las personas, entonces que deberían de llevar tanto las bicis, que antes las llevaban, como los patinetes, un timbre. Si te vienen por detrás incluso en la acera, es que no sé, que es una idea que tenía la compañera y que tiene toda la razón. Si te vienen por detrás, por la acera o por donde les dé la real gana, por lo menos que le den al timbre. Yo creo que eso es una cosa de decir que las bicis, independientemente de que tienen que cumplir la ley, que no lo hacen, pero que tanto las bicis como los patinetes que le den al timbre cuando van por ahí. Yo es que ahora mismamente ¿Verdad? Que le pasó a la compañera Petra. Y hay una cosa que mover con rapidez. Y ya me ha pasado varias veces de tener patinetes detrás de mí y encima, señora, oye señor, tú vas con patinetes, yo creo que eso, al margen del y que cumplan la normativa. Y una cosa sí que casi, hay muy pocas cosas que sean puramente municipales, pero sí informar, presionar y, como decimos, insistir, persistir, resistir y nunca desistir en las mociones que se presenten a nivel autonómico y a nivel estatal. Y otra cosa que iba a decir, lo malo es la ignorancia. No es libre el que es ignorante, el que no conoce la realidad no es libre. Entonces, lo único que queda es dar las gracias por haber estado aquí. Muchísimas Sabíamos que gracias. ustedes iban a venir, el resto no. Y bueno, desear suerte, que haya una contienda limpia. Que sigan las izquierdas en el ayuntamiento. Y que el gobierno que resulte en las elecciones sea el que más convenga a la mayoría social para que puedan desempeñar una vida digna de vivirse. Muchas gracias. Gracias a todos los asistentes, gracias por el tono y por el buen relación que hay. Fidel, Elena, Verónica, y gracias Guadalupe, gracias a ti y a toda la asociación como presidenta, y adelante a seguir en la lucha, porque no lo dudes. Los derechos no se heredan, se conquistan. No lo dudes, que en la lucha seguiremos. bueno,